En esta mañana estaremos tratando un tema muy interesante como controversial. Controversial no tanto por el tema en sí, sino por la forma como este ha sido tratado. Pues me refiero al diezmo. El diezmo es un impuesto que en el Antiguo Testamento fue constituido por Dios mismo y este fue establecido para traer sustento a su casa. Este tema es controversial por cuanto ha sido manejado de una forma inescrupulosa en congregaciones autodenominadas cristianas donde pseudopastores han malinterpretado intencionalmente la palabra de Dios. Tengo que aclarar y tengo que decir que hay muchas congregaciones donde se practica el diezmo, donde realmente está bien utilizado, tal vez no bien fundamentado, pero tal vez sí tiene una orientación hacia dónde debe ir esos recursos y ese dinero. Pero sí tenemos que aceptarlo, como hemos podido ver en redes sociales, o muchos de ustedes pueden haber tenido una experiencia personal. Este ha sido mal utilizado para enriquecer a hombres que sin tener cuidado de la mies, lo que han hecho es enriquecerse a sí mismo y mostrarse como que Dios los está bendiciendo, cuando lo único que han hecho es robar a la congregación. A la luz de las Escrituras, el día de hoy vamos a estar hablando de los fundamentos sobre los cuales el Señor mismo levantó este ministerio y porque hoy, inclusive actualmente en Arco, hablamos acerca del diezmo. La palabra diezmo nace de la palabra hebrea maaser. Tiene muchas concepciones, inclusive puede venir del griego, puede venir como lo vimos, del hebreo, o puede venir del latín, pero siempre va a ser concepción hacia una décima parte o porción. En el caso hebreo particularmente es el pago de una décima parte o porción. En sí, esto es un tributo que se debía pagar en el Antiguo Testamento y que estaba orientado exclusivamente al pueblo de Israel. En el contexto histórico, nosotros vamos a encontrar en Números 18, 20, 21, que dice lo siguiente, versículo 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Este es el contexto histórico en el cual nace el diezmo. Entendámoslo un poco. Cuando Israel entra en la tierra prometida, esta tierra se divide en 12 tribus. Tenemos que dar una aclaración o un paréntesis aclarativo en esto, pues ya José había muerto, que era uno de los hijos de Jacob. Por tanto, su tribu ya no recibiría. Y por otro lado, en esta porción estamos viendo como claramente la instrucción del Señor a Aarón es que la tribu de Leví tampoco iba a recibir heredad. Por tanto, habían 10 hijos de Jacob. A estos se sumarían los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, con lo cual nuevamente estarían las 12 tribus y entonces sería repartido para ellos. Pero, como lo dice claramente la Escritura, los levitas o la tribu de Leví no iba a recibir heredad, no iban a trabajar la tierra, no iban a tener cultivos, no iban a tener ganado, pues ellos se dedicarían al templo. De una manera diferente a los sumos sacerdotes, pues los sumos sacerdotes vienen del linaje de Aarón. Los levitas se encargaban de todas las otras actividades sacerdotales dentro del tabernáculo de reunión, como dice la palabra de Dios. Posteriormente, o mejor dicho, en Levítico, en el capítulo 27, 30 al 32, está la institución del diezmo como tal. En el versículo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El 31 dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. 32 dice,
y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí se está instituyendo el diezmo como tal. Aquí entra a formar parte de la ley. Y como nosotros vemos, la palabra de Dios nos muestra claramente que el Señor no estaba pidiendo dinero en este caso. Lo que el Señor está hablando claramente es acerca de frutos, acerca de cultivos y acerca de rebaños o ganado. En el versículo 33 continúa diciendo: no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, también él, como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Inclusive cuando da esta claridad en la institución, está diciendo hacia quién está dirigido. Claro, muchos podrán decir, bueno, es que nosotros somos hoy por hoy la Israel espiritual. Y tal vez esa es alguna de las explicaciones que suelen dar quienes manejan este tema o quieren decir que el diezmo mosaico todavía está vigente. Pero claramente está hablando del pueblo de Israel, pero lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que no solamente existía un diezmo, sino que en realidad el pueblo de Israel durante el año pagaba aproximadamente el 23.3% de sus ingresos al templo. Este estaba dividido en tres partes. La primera parte, o el primer diezmo, era el de todas las posesiones que tenían. Este se encuentra justamente en Levítico 27, 30 al 33, que es el que acabamos de leer, y este era entregado una vez al año y era utilizado para el ministerio del templo. Toda la necesidad del templo que éste tuviera, pues de estos recursos es de donde salía. El segundo diezmo era tomado de todo producto agrícola que quedara después del primer diezmo, ¿sí? Y este diezmo era para las fiestas anuales del Señor y los sacrificios, tal como lo relata Deuteronomio 12, 17, 18, 14, 22, y también el mismo Levítico 30 está también hablando de una porción de esto, a dónde iría. Y este también se daba una vez al año. Hasta ahí tenemos dos diezmos, pero también tenemos otro diezmo que se lo entregaba cada 3 años. Entonces, este diezmo dividido para los 3 años sale a 3.3, por eso me refiero yo del 23.3%, ¿sí? Y este beneficiaba a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Esto lo relata Deuteronomio 26, 12. Cada uno de estos diezmos estaba orientado, y como ustedes lo ven, estaba orientado hacia el templo, a ser entregado en el templo y a ser manejado por los sacerdotes en su distribución y manejo. Ahora, quiero comenzar a aclarar a ciertas cosas que tienen que ver con este sentido. La primera pregunta que puede comenzar a nacer es: ¿por qué frutos de la tierra y animales? ¿Acaso no había dinero? Hay mucha gente y muchos pseudopastores que utilizan este tema para decir, no, es que en aquel tiempo no había dinero, entonces por eso llevaban animales y llevaban frutos. Ahora más bien tú trae tu dinero, ponlo aquí en un sobrecito y entonces aquí está seguro. No, la verdad es que sí existía dinero y la misma palabra de Dios nos lo muestra, no solamente en una forma histórica, sino que la Escritura lo revela como tal. Génesis 20:16, el primer libro de la Escritura, dice: y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. No voy a hablar acerca del contexto en el cual se está hablando sobre estos temas, solamente quiero mostrar que ya había dinero antes de Levítico, antes de Deuteronomio, y que ya era usado comúnmente. Por ejemplo, también Génesis 23, 14, 15 dice lo siguiente: respondió Efrón a Abraham diciéndole:
Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Nuevamente vemos que el dinero ya era algo que se utilizaba muy comúnmente. Entonces, si el Señor hubiera querido dinero, Él hubiera dicho cantidad de dinero que debes de traer. Trae tu diezmo, trae tus ciclos de plata, trae monedas de plata y haya alimento en mi casa. No, claramente expresa que lo que se debe traer es frutos, los primeros frutos de la tierra y los animales. Cuando estamos hablando acerca del diezmo, justamente en Deuteronomio 14, 22 y al 23 dice, indefectiblemente, claramente está diciendo, no puedes fallar en el diezmo. Y esto es algo también muy utilizado. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. No dice que luego lo vendas y lleves el dinero. No, dice que el fruto tienes que llevarlo. Y aparte, lo que dice el 23 es mucho más claro. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de los ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Es más, la misma escritura muestra que cuando la persona vivía muy lejos y entonces le era complicado llevar sus frutos y las manadas, lo que tenía que hacer era venderlo, llevaba el dinero y en el templo compraba los animales y los frutos y los entregaba a los sacerdotes. Esa era la forma correcta de hacerla. Entonces, ¿por qué frutos de la tierra y animales? Pues porque así lo pidió el Señor, no pidió dinero, ¿sí? Pero hay otros postulados o otras cosas que suelen decir estos mercaderes de la fe. Y entonces utilizan cosas como, es que tú estás mal, lo que tienes que mirar es que el diezmo ya estuvo inclusive antes de la ley. Y es verdad, el diezmo estuvo ya presente antes de la ley en dos ocasiones nombrado, una en el caso de Abraham y otra en el caso de Jacob. Pero veamos cómo es este diezmo y si realmente tiene algún parecido con el diezmo mosaico. Primero, en el caso de Abraham, en Génesis 14, 17, 20 se narra lo siguiente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya ve, hermano, ahí está diciendo que hay que dar los diezmos de todo. Ok, veamos ciertas características que tiene este diezmo. En primera instancia tenemos que tomar en cuenta que este diezmo es voluntario. Justamente está antes de la ley y nace del corazón de Abraham. Sí sienta un precedente, sí, sobre algo que estaremos hablando la siguiente semana, pero no puede ser utilizado como un argumento acerca del diezmo mosaico, pues porque no tiene nada que ver. El uno es un impuesto en el cual la misma palabra de Dios, como lo vimos en Deuteronomio, dice indefectiblemente, o sea, tienes que traerlo sí o sí, te guste o no te guste. En el caso de Abraham, este es voluntario. Luego, lo hace una sola vez en la vida. No lo hace regularmente. No es que está buscando cada semana o cada mes al sacerdote Melquisedec, del cual no sabemos acerca de su sacerdocio. La palabra no nos muestra, pero sí dice que es un sacerdote de Dios y al ser un sacerdote de Dios, tiene la autoridad para recibir este diezmo de parte de Abraham, pero solamente lo hace una sola vez.
Y lo hace porque Abraham lo entrega voluntariamente. Y la otra característica que tiene este diezmo es que es parte de una ganancia inesperada que él había recibido. No es de un ingreso regular que Abraham está recibiendo cada mes o cada semana o cada año. No, es una batalla que él tiene, vence en la batalla, sin duda que da una gran riqueza, y de esta gran riqueza Abraham reconoce que todo le ha sido dado por Dios y él decide voluntariamente entregarlo al sacerdote Melquisedec, este diezmo. ¿Ok? En el caso de Jacob, también nos relata Génesis 28, 20 al 22, lo siguiente, dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer y vestido para vestir, y si fuere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios de todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Ya ve, en este caso sí está dando. Veamos nuevamente características que lo hacen muy diferente al diezmo mosaico. Nuevamente es algo voluntario. No hay imposición, no hay ley, por tanto no es igual al diezmo mosaico del cual Levítico o Deuteronomio nos habla, ¿sí? Luego dice que es al regresar. No es como muchas veces se suele decir, no, es que tiene que ser lo primerito, lo primero que te dan, eso tiene que traer. Ya vamos a hablar más adelante de la primicia, y claro que tiene un fundamento, y claro que Dios es lo primero en nuestra vida, pero claramente estamos viendo que en este diezmo, en el cual muchas veces hacen referencia y lo utilizan para manipular a las personas y decirle, no, esto no solamente es de la ley, sino que esto está hasta fuera de la ley. Mira las características que tiene: voluntario, al regresar, y es un diezmo condicional. Claramente Jacob está diciendo que él hizo voto diciendo estas palabras: si fuera, esto es un condicional, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, está poniendo condicionales. Si estas cosas pasan, entonces, ¿sí? Entonces entregaré el diezmo. ¿Y cómo lo entregó? En este caso ya no estaba el sacerdote Melquisedec, ya no se lo nombra el sacerdote de él, pues tampoco había tribu de Leví, por tanto no había levitas. Entonces, ¿a quién se lo entregaba? La forma de entregar en ese tiempo las cosas a Dios fue tal como lo hizo Caín y Abel: se quemaban. Entonces, cuando el pastor te reclame y te diga, no, es que tienes que traer el diezmo, ¿dónde está tu diezmo? Haz lo mismo que Jacob. Lleva tu diezmo, prende un fósforo y quémalo. Esa fue la forma como Jacob le entregó el dinero a Dios. ¿Ok? Entonces claramente vemos que estos argumentos que muchas veces he utilizado es que no había dinero en aquel tiempo, o es que el diezmo es antes de la ley. Ya vemos que tiene características muy diferentes a cómo se practica el diezmo en estos lugares donde realmente los mercaderes de la fe están robándole el dinero a las congregaciones. Claro que sí, nuevamente como lo dijimos, están moviendo la codicia de la gente, porque no solamente es culpable aquella persona que desde un altar le dice a la gente, trae tu diezmo, y le prende el motor de la codicia, como diciéndole, mira, es que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a esto, y entonces la codicia de la gente se prende, tal como suele pasar en estas pirámides que aparecen de tiempo en tiempo, donde te dicen, bueno, mete tu dinero y al mes nosotros te vamos a devolver el 100%, el 30%, y entonces uno dice, bueno, entonces como ahora no hay pirámide, entonces voy a entregar mi diezmo para que Dios me dé. Eso también es codicia, y lo que tendríamos que analizar es por qué razón estamos dando o hemos dado en algún momento de nuestra vida el diezmo. Pero eso lo hablaremos más adelante. Pero antes de tocar sobre qué dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo, creo que tenemos que ver el más común y utilizado por estos
pastorcillos, la maldición de Malaquías. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta frase? ¿Robará el hombre a Dios? Y claro que la Escritura está hablando acerca de ¿robará el hombre a Dios? Pero ¿cuál será el contexto? Bueno, en primera instancia leamos lo único que suelen leer estas personas. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y todos dicen, amén. Porque claro, en primera instancia nadie quiere robarle a Dios. ¿Cómo voy a querer robarle a Dios? Robar es pecado. Y alguien que es un cristiano, alguien que ha conocido a Dios, no quiere robar, y menos robarle a Dios. Y claramente el énfasis que se pone aquí es, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Si tú no estás entregando tu diezmo y tu ofrenda, entonces tú le estás robando a Dios. Ese es el argumento que muchas veces se esboza. Y entonces la gente dice, bueno, hay muchos que dirán, bueno, yo tengo temor, yo no quiero robarle a Dios, así que yo lo entrego. Esa puede ser una causa. Pero la otra causa también puede ser aquellos que por la codicia comienzan a ver y decir, wow, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y me va a bendecir. Entonces me parece buena idea meter algo de dinero para que Dios abra las ventanas de los cielos y me dé un montón de dinero. Entonces claramente estamos viendo también la codicia en el corazón de la gente. Tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante también vamos a hablar acerca de esta temática y tenemos que mirar que no solamente se tiene que tomar y decir, es que esos pastores están robando. Sí, esos pastores están robando y no son realmente pastores, se autodenominan pastores porque aquel que está utilizando la fe como mercancía, ese no representa a Dios, ese no está predicando el evangelio, ese es un hijo de Satanás porque es un mentiroso y Satanás es mentiroso desde el principio. Es así como los llamó Jesucristo. Esos son ladrones y si no se arrepienten y no piden misericordia al Señor, pues su destino será igual que el de todos los pecadores, aun cuando todos los domingos hayan estado yendo a una congregación. Pero por otro lado, la gente que se congrega alrededor de ellos y escucha esto, y escucha una y otra vez esperando enriquecerse y también tomar una parte de esa supuesta bendición, también su codicia perezca con ellos. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿en realidad hemos leído algo más allá de Malaquías? ¿Hemos leído Malaquías 1? ¿Hemos leído Malaquías 2? No, generalmente esto es lo único que hemos leído de Malaquías. ¿Pero qué dice la Escritura acerca de esto? Veamos qué dice Malaquías 1, del 6 al 9. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, como ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién está llamando la atención? ¿A quién está reprendiendo? Claramente lo dice el versículo 6. Oh sacerdotes, oh levitas, a esta tribu de la cual hablábamos hace un momento, que fue levantada por el Señor para el servicio sacerdotal, para recibir este ministerio tan precioso de la generosidad a través de este impuesto del diezmo, ellos habían comenzado a recibir cualquier cosa. Ya no les importaba. Si tú has leído Levítico, Deuteronomio, sabes qué características tenía que tener la ofrenda hacia el Señor. Sabes que eran los mejores animales, son las primicias, es lo mejor. En verdad, así es. Pero ellos habían comenzado a recibir cualquier cosa. Nada que ver con nuestro tiempo, nada que ver con que, bueno, te paso tu pecado siempre y cuando traigas tu diezmo, no importa si tú estás en adulterio, no importa si este diezmo viene fruto de que tú estás robando en tu empresa, siempre y cuando tú de eso también des tu diezmito, no hay ningún inconveniente. Inclusive puedes sentarte en la primera fila y es más, hasta puedes ser parte del liderazgo. Y si es bueno tu diezmo, ¿quién sabe? A lo mejor hasta formas parte del consejo. Ladrones miserables. Esa es la palabra. Porque muera tu dinero contigo, porque eso se llama simonía. Y eso fue la respuesta que Pedro le dio a Simón cuando Simón quiso comprar el favor de Dios con dinero. Tal como estaba pasando en aquel tiempo, y déjame decírtelo, también pasa en este tiempo. Esas son aquellas cosas que mucha gente ha mirado dentro de estas pseudo congregaciones mal llamadas cristianas, que no representan a ninguno de nosotros, a ninguno que predica realmente el evangelio con temor y temblor de Dios. No nos representan, pero que a causa de esta gente ha quedado vacunada contra el evangelio, porque dice: yo no quiero saber nada de esas iglesias, yo no quiero saber nada porque en esas iglesias solo les interesa el dinero, porque esos pastores son unos ladrones, y tienen razón. Pero no pueden juzgar a la iglesia santa de Dios, a aquella donde se predica la sana doctrina, aquella donde hay temor y temblor acerca de llevar el evangelio. Sin duda no somos perfectos, no hay congregaciones perfectas, pero sin duda también una congregación cristiana real predica el evangelio y no está atrás de las dádivas y del dinero que puede conseguir, manipulando a la gente y manipulando los sentimientos más bajos de cada miembro que se congrega en estos lugares, haciéndole pensar que pueden comprar con dinero el favor de Dios a través de pactos, a través de trae tu sobrecito, de pon aquí en la canasta, de pon en el alfolí. Yo no he visto una iglesia con un alfolí, porque el alfolí no es una cajita de madera, el alfolí no es una fundita, el alfolí es un enorme granero que estaba anexo al templo, donde se depositaban los granos, los frutos. Ahí, ese es el alfolí. No es que este es el alfolí moderno. No trates de darle nombres y utilizar nombres bíblicos en lugares como, sí, lo recogemos en una canasta, lo recogemos en una funda, ¿sí? Se recoge ahí una ofrenda, se recoge ahí un dinero, sí, pero no le llames alfolí. El alfolí claramente es un granero muy, muy grande anexo al templo. Y toma en cuenta esto, le está llamando la atención a los sacerdotes. Claramente esto muchas veces la gente que está en el altar le dice al pueblo: ustedes me están robando, cuando Dios le está diciendo a los sacerdotes: ustedes me están robando, ¿sí? Y veamos qué dice el 6 y el 7 previo a Malaquías 3:8. Veamos el 6 y el 7, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob. Y quiero dar claridad en esto de hijos de Jacob,
Porque no está diciendo hijos de Israel. Muchas veces decimos, es que nosotros somos la Israel espiritual. Sí, sí somos la Israel espiritual. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí, somos el pueblo espiritual de Dios. Pero claramente nosotros no podríamos decir, nosotros somos hijos de Jacob espirituales. No. Cuando habla hijos de Jacob, está hablando claramente al pueblo de Israel, porque es al pueblo de Israel a quien se puso el impuesto del diezmo. Y les dice, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová, lo leo para que tenga contexto, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jehová, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque me han estado robando, porque han estado haciendo esto, los sacerdotes y el pueblo. Porque también para que haya alguien corrompido debe haber un corruptor, ¿sí? El 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí viene esta famosa parte que todos la hemos escuchado. Pero mira, el contexto es claro. Lo que el Señor está diciendo, vuélvanse a mis leyes, guárdenlas, vuelvan a mí, vuelvan a su Señor, vuelvan al Santo de Israel, ¿sí? Y ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Todavía siguen hablando acerca de ese tema. Yo, para terminar con esto y sobre el Antiguo Testamento, voy a poner 4 argumentos por los cuales el diezmo del Antiguo Testamento no está vigente en cuanto a lo que hemos visto. ¿Ok? Lo primero tiene que ver con el templo. El diezmo mosaico está ligado al templo y a la tierra. Esto está en Malaquías 3:10, Nehemías 13:12. Pues tenemos que tomar en cuenta que es claramente el Señor está diciendo a dónde tenemos que llevarlo. Y entonces, claro, muchos dirán, pero es que hoy por hoy el templo es el lugar donde nos reunimos. No, la palabra de Dios dice, ¿acaso no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Por tanto, el templo, como estuvo el primer templo que fue llamado el Templo de Salomón, el cual fue construido en el año 957 a.C. y fue destruido en el 586, dando cumplimiento a la profecía que decía que este primer templo iba a ser destruido por los babilónicos, justamente por su rey Nabucodonosor, y que vendría luego la deportación del pueblo de Israel. Cumple la profecía. ¿Sí? 70 años después vuelve a construirse un segundo templo. No tiene, como en alguna vez hablamos en este mismo espacio, no tiene las mismas características del primer templo. No es tan majestuoso en riqueza, en oro, tal como la que consiguió David y le dejó a Salomón para que él lo construya. No. Pero sí Dios hace la promesa y dice, pero yo moraré, yo estaré ahí, ¿sí? Y se construye este templo en el año 530 y luego es derribado y es terminado es derribado y consumido, quiero decir, totalmente en el 70 después de Cristo por los romanos, en lo que se conoce como la primera guerra romano-judía. A ese templo hace referencia en cuanto a traer los diezmos y haya alimento en mi casa. Hoy por hoy, en el pacto de la gracia, el Señor ha hecho que cada uno de nosotros seamos su templo. Este es un lugar de reunión. ¿Lo podemos llamar templo? Sí, pero no hace referencia de la misma manera a cómo lo hacía en el Antiguo Testamento, pues en ese templo moraba la presencia de Dios. En este templo no mora la presencia de Dios, a no ser, ¿sí?, cuando la iglesia se reúne, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando la iglesia se reúne, entonces la iglesia de Dios está la presencia del Señor. Ahora, habrá quienes dirán, no, pero es que la presencia del Señor está en todos lados. Sí, entonces se entrega en cualquier lado.
porque cualquier lado se podría llamar templo del Señor. ¿Sí? Tengamos sentido en lo que estamos hablando. El segundo punto por el cual no está vigente el diezmo del Antiguo Testamento hoy es porque no existen sacerdotes como en el Antiguo Testamento. Algunos dirán, pero usted, pastor, es un sacerdote. No. ¿Tenemos una función tal vez parecida a la del sacerdocio levítico? Probablemente, pero no somos ni tenemos las mismas características de aquellos sacerdotes levitas que inclusive su ropaje está regulado por la misma palabra de Dios. Dice cómo utilizaban inclusive desde los calzoncillos hasta todo su ropaje. Y claramente, hermanos, yo no estoy utilizando un traje sacerdotal. Mi ropa es común. Yo no vengo de la tribu de Leví, no soy israelita, no estoy bajo el antiguo pacto. Por tanto, tenemos que tener claro que nosotros ya no somos los sacerdotes levitas. Por tanto, si no hay templo, si no hay sacerdotes, ¿dónde llevas tu diezmo? Tengamos en cuenta, para terminar lo del sacerdocio, dos cosas. Los sumos sacerdotes ya no existen, ¿sí? El único sumo sacerdote que hay es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hebreos 4, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está hablando de quién? Exacto, de Jesucristo. Entonces ya no hay más sumos sacerdotes más que el sumo sacerdote perfecto en Jesucristo. Y acerca del sacerdocio levítico, como lo dije, ya no hay sacerdotes levíticos, pero primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, no el que está hablando aquí adelante. Cada uno de los que estamos aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Majestuoso. Eso es uno de los fundamentos del cristianismo. El sacerdocio es universal. Ya no hay una tribu escogida, sino que cada uno de nosotros que hemos sido llamados al Señor, a los pies de Cristo, cada uno de nosotros somos un real sacerdocio con propósito, anunciar sus virtudes, anunciar el Evangelio. Tercero, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica, tal como lo muestra Romanos 6, 14 al 15, Gálatas 3, 15, 4, 7, segunda de Corintios 3, del 4 al 18, solamente para tener un poco de claridad. Romanos 6, 14, 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquellos que dicen, no, pero es que tenemos que cumplir esto porque todo lo demás se eliminó, pero esto, no. Caes en una, caes en todas, dice el Señor. Pecas en una, pecas en todo. Si queremos cumplir la ley mosaica, pues entonces no tenemos que cortar la punta de nuestra barba. No tenemos que mezclar telas. Todas esas cosas habla y hace referencia justamente a la ley de Levítico y de Deuteronomio, las cuales ya no están vigentes para nosotros ni nada por el estilo. O si no, ¿a quién de ustedes, hermanos, no les gusta un buen chicharrón? Si quieres cumplir la ley mosaica, pues deja de comer chicharrón. Ahí sí, ¿no? Pues, ok. Y el último argumento, como para decir que el diezmo del Antiguo Testamento no está vigente, es lo que en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, el concilio de los apóstoles, ¿sí?, determinó. Ellos estaban analizando si para los griegos ellos también iban a imponer, qué reglas y qué normas iban a imponer. ¿Y qué es lo que dice Hechos 15, 28 al 29? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo.
Primero al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. No es que ellos no sabían acerca del diezmo, claro que sabían acerca del diezmo. Es más, debían practicarlo porque era parte de lo que el pueblo judío hacía. Había templo, había levitas, pero ellos ni siquiera lo consideran porque saben que el pueblo griego es otro pueblo. El impuesto del diezmo era para los judíos. Siempre hemos escuchado esta barbaridad acerca de, es que hay alguien en marketing de la Coca-Cola que él no diezma, él da el 90% y él se queda solo con el 10% y es millonarísimo. Claro, mueve nuevamente los sentimientos de codicia y avaricia de la gente, como diciendo, yo también quiero llegar a ser así. No mueve la generosidad, mueve la codicia. Pero eso es totalmente falso. Los israelitas hoy por hoy no diezman. Primero, por las dos características que di inicialmente. Por el templo y porque ya no hay sacerdotes. Ya no diezman. ¿A quién van a diezmar? Ahora veamos lo que dice en el Nuevo Testamento. Y voy a hacerlo un poco más ligero. En Lucas 18, 10-14 dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Otra ocasión en la que se nombra acerca del diezmo es en los versículos paralelos de Mateo 23 y Lucas 11:42, cuando hace referencia a lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Les está llamando la atención por la misma situación de Malaquías. Estaban cumpliendo nada más con las cosas, pero no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios, con agradarle a Dios con su forma de vivir. En Lucas 11:42 dice algo similar, es paralelo. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. ¿Dónde está el dinero? Pues no lo hay. Y pasaréis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí da claridad sobre, es importante seguir haciendo aquello, pero ¿quiénes? Pues los judíos, ¿sí? Mientras había templo, hasta el 70 después de Cristo. Después de eso, pues ya no. Y por último, en Hebreos 7, 5, 10 dice de la siguiente manera acerca del diezmo: Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Se nombra en 3 ocasiones, 4 si desglosamos el versículo paralelo de Mateo y de Lucas. Pero realmente vemos que hay 3 razones por las cuales se habla en el diezmo
en el Nuevo Testamento. En el primero se habla como una censura a los fariseos por no practicar la justicia, la misericordia y la fe, en tanto se cuidan escrupulosamente al diezmar, aún con los productos del huerto. Pero claramente vemos que el llamado es un llamado de atención, no a diezmar, sino a hacer lo principal de la ley. En el segundo, denunciar nuevamente el orgullo fariseo, pues él ora para sí mismo, jactándose de ayunar 2 veces a la semana y de diezmar, ¿sí?, de todas sus posesiones. Pero nuevamente es algo para avergonzar a este hombre, no para enaltecerlo porque está diezmando. Y en el tercer punto, que hace referencia a lo de Hebreos, es para mostrar a Cristo como fiador de un mejor pacto, como un sacerdote muy, muy superior a los levitas y a Melquisedec, y para confirmar con esto la abolición de ese sacerdocio y la ley. ¿Ok? Con esto tenemos que tomar en cuenta, ¿cuáles son entonces las razones para el diezmo moderno? Tenemos que aceptar lo siguiente. Tenemos que aceptar lo siguiente. El que diezma porque cree que es correcto y no espera nada a cambio. Hermanos, también tenemos que aceptar esto. No todos lo hacen por codicia, no todos lo hacen porque están mal. No, hay gente que realmente cree que es correcto hacerlo, que es bueno hacerlo. Yo me incluiría en este grupo, porque yo practico el diezmo y luego voy a decirlo por qué y por qué lo practicamos también en Arco. Ustedes habrán escuchado, y en 5 minutos más escucharán a Carlos decir, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Y ustedes dirán, pero está acabando de decir que el diezmo es algo que ya no se debe practicar, que no es para la iglesia, porque aquí sí lo practican. Déjame explicártelo y lo vamos a explicar en breves minutos y lo vamos a explicar la siguiente semana y la posterior a esa. Vamos a estar hablando acerca del ministerio de la generosidad, pero no como una imposición, sino como algo que nace de vuestro corazón. Da como hayas propuesto en tu corazón. Y yo creo que mucha gente honesta sí está diezmando de esta manera, aun cuando no tenga este conocimiento, aun cuando en su iglesia el pastor honestamente, tal vez por desconocimiento, pero está usando honestamente ese dinero para lo que debe ser usado, entonces pues es correcto, ¿sí? Pero también tenemos el que diezma porque tiene una gran necesidad y espera que Dios le saque de la necesidad a cambio de su diezmo. Entonces quiere comprar el favor de Dios. Dios, hoy te doy 100, tú paga mi deuda de 1000. Eso es lo que ya hablamos hace un momento. Eso es simonía. Y no podemos comprar el favor de Dios. La bendición de Dios no viene porque diezmemos, porque ofrendemos, porque demos mucho. No debemos darlo de esa manera. Si algo damos, debemos hacerlo sin esperar a cambio. Si tú estás haciendo para comprar el favor de Dios, pues entonces tus conceptos no están bien y deberías analizar profundamente tu corazón. Por otro lado, tenemos aquel que diezma porque quiere más, porque simplemente hay avaricia y hay codicia en su corazón. Ese es aquel que, como diría mi padre, mete aguja esperando sacar barreta. Es aquel que como IX ya no está pagando, entonces ahora dice, yo voy a meter aquí en la iglesia porque en la iglesia Dios me va a dar más. Eso es falso, de falsedad absoluta, y lastimosamente tengo que decirte, tú debes revisar tu corazón profundamente, porque la codicia está corrompiendo tu forma de vivir y probablemente necesitas conocer a Cristo como tu Señor y Salvador para que Él pueda restaurarte. Y el que diezma porque está obligado o extorsionado, porque desde un altar un pseudo pastor, un mentiroso ladrón le está diciendo, si tú no diezmas le estás robando a Dios, tú no has dado 2 meses, tienes que igualarte con tus diezmos. Eso es un ladrón queriendo robarte.
Así que guarda tu billetera, guarda tu cartera y sal corriendo rápido de ese lugar, porque ese lugar es cueva de ladrones. Más claro no te lo puedo decir. Ahora sí vamos a analizar muy brevemente, y esto nada más queda como introducción para la siguiente semana, que todos quedan invitados. Igualmente nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, te invitamos, y te invitamos como invitamos a todos aquí en la congregación, a que no tomes una decisión apresurada en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la primicia. No decidas en este momento y digas, no, ya no voy a dar, como no ha sido, entonces ya no voy a dar. No hagas las cosas emocionalmente. Por actuar emocionalmente tal vez estás aquí. Por actuar sin conocimiento tal vez estás actuando de esa manera. No, escucha lo que hay que enseñar. Que la palabra de Dios te traiga libertad, porque es la palabra de Dios la que debe traernos libertad. Te invito a que nos escuches la siguiente semana con respecto al tema de la ofrenda y la siguiente semana con el tema de la primicia. Luego de eso te invito a que fervientemente puedas poner en oración sobre lo que tienes que hacer y lo hagas en total libertad y con alegría. Ok, ¿por qué en Arco diezmamos? Pues hay un principio bíblico que está en Deuteronomio 10:14 y que dice: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y las cosas, todas las cosas que hay en ella. Esto lo encontramos igualmente en el Salmo 89:11, Génesis 14:19, Éxodo 9:29, el Salmo 24:1, 1 Corintios 10:26, Job 41:11, Ageo 2:8 y así más de 30 versículos que muestran claramente este principio. No es que cuando yo traigo el diezmo es que le voy a dar a Dios lo que es de Él, o es que es mejor quedarte con el 90% en bendición que tener el 100% en maldición. Todas esas cosas son falsas, ¿sí? El principio es que todo le pertenece a Dios. ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? Dice la palabra de Dios, queridos hermanos. No es que le estamos dando nada más el 10% que es de Dios, todo es de Dios. Entonces el principio es claro y este principio está a lo largo de toda la Escritura, como digo. Eso ha dado que nosotros tomemos la decisión de diezmar por 4 razones principales y que las desglosaremos mucho mejor la siguiente semana. Primero, porque es un estándar de nuestro liderazgo. ¿Sí? ¿Por qué es un estándar de nuestro liderazgo? Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que aquellos que están en la cabeza, aquellos que están adelante, tienen que ser un ejemplo. Y la palabra de Dios dice que ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el corazón es engañoso, que solamente Dios lo conoce. Pero una buena forma de transparentar es a través de las finanzas, porque nos hemos dado cuenta a través de esta enseñanza y a través de lo que hemos podido escudriñar en nuestro corazón, nos damos cuenta que, si bien es cierto, el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo mosaico, no está vigente. No es una obligación para la iglesia, nunca fue dinero. Nosotros hemos creído como iglesia, como congregación y principalmente como líderes, hemos creído que es bueno. Nosotros creemos en la obra que Dios está haciendo y que la está haciendo a través de nosotros. Y si la está haciendo a través de nosotros, nosotros también queremos no solamente decir yo sí creo en lo que Dios está haciendo, sino yo creo y siembro también para que esta obra pueda seguir adelante. Entonces este es un acuerdo de nuestro liderazgo y de algunas otras personas que lo quieren hacer porque han creído en la obra que se está haciendo aquí, creen en lo que se predica aquí. Creo que los pastores y líderes hemos mostrado nuestra honestidad y transparencia en hacer las cosas, no como para gloriarnos nosotros mismos, sino siempre para mostrar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto, por eso, ese es un estándar de nuestro liderazgo. Segundo, lo hacemos por ética cristiana, porque esto nos ayuda a tener una mejor organización de las finanzas, una mayordomía bíblica, pues al hacerlo de una forma en el cual tiene un carácter serio, periódico, sistemático y sagrado por nuestra propia imposición del diezmo,
pues esto genera una ética cristiana con la que mostramos nuestra adoración a Dios y pues no deseamos fallarle al Señor en eso. Siguiente, tenemos una contabilidad exhaustiva en el templo. Pues aquí hay una contadora, aquí hay una persona que lleva la contabilidad, pero aparte hay un consejo que está haciendo siempre el conteo, en el cual yo no participo, para tener total libertad del sistema financiero. No es que aquí se recibe el diezmo y la ofrenda y va a una oficina y luego ponen unas fundas y el pastor se va llevando, no. Nosotros somos una organización legalmente constituida, donde hay una junta directiva, donde hay un cuerpo de ancianos y ellos han puesto un sueldo para que tenga el pastor, que no solamente es el trabajo pastoral, porque ese es mi llamado como ministro y siervo de Dios. Es por la función administrativa que yo desempeño aquí de lunes a viernes haciendo trabajo de oficina como lo hace un empleado en cualquier institución pública o privada. Entonces yo tengo un sueldo y ese sueldo tiene que ser acorde a los ingresos, no puede ser exorbitante, no es para que yo venga a lucirme aquí acerca de los viajes y de las posesiones que yo tengo y con eso mostrar que Dios me bendice. Dios me bendice como te bendice a ti, pero yo no sigo a Dios por sus bendiciones. La bendición más grande que Él nos ha dado es que Cristo Jesús murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero claro, esto nos ayuda a que tu ingreso, una vez que es contabilizado, ingresa a un libro de registros. Ese libro de registros luego con un voucher se hace una transacción de ingreso al banco y para que salga del banco necesita firmas a través de un cheque para que éste pueda ser utilizado. De esta manera, cualquiera de ustedes que quiere pedir una explicación de dónde está invirtiéndose su dinero, pues nosotros fácilmente podemos ver, usted entregó tal cantidad de dinero en tal fecha, en tal reunión, ingresó al banco a través de este número y salió del banco a través de este cheque y fue invertido y fue gastado en estas cosas. Entonces podemos dar claramente, sin avergonzarnos, sin permitir que nadie, ni dentro ni fuera de la congregación, pueda hablar de nosotros como si pueden hablar de aquellos que fácilmente se han enriquecido sin poder comprobar de dónde ha salido su riqueza y se justifican con que Dios me ha bendecido. Eso es falso. Él te ha robado. Esa es la verdad. Y por último, el diezmo es un estándar mínimo, no una obligación. No obligamos ni hemos enseñado hoy acerca del diezmo porque al final vamos a levantar una ofrenda extraordinaria o un diezmo extraordinario. No, querido hermano, te estamos enseñando porque a esto nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a predicar el Evangelio. Muchos han dicho, predicar eso es un suicidio eclesial. La iglesia se va a quedar sin recursos. Eso es poner la fe en el hombre y en el dinero que el hombre pueda traer. Nuestra fe no está sustentada en el hombre, está sustentada en Dios y cómo Dios mueve el corazón de los hombres en integridad para que estos hombres puedan sembrar en su obra. Eso es lo que hemos querido hacer honestamente, hermanos, y por eso hablamos esto. No queremos derribar a aquellos ministerios que están trabajando honestamente y que trabajan igualmente con el diezmo. No debe llamarte la atención que por un principio de autoimposición voluntaria del diezmo, un pastor de la sana doctrina desde este lugar te invite a los creyentes que tienen madurez, que tienen conocimiento, que tienen libertad, que han propuesto en su corazón el diezmar y el ofrendar. Que no te llame la atención. Esa es una costumbre sana en quienes quieren practicarlo, no impositivamente. Lo que sí queremos denunciar y a lo que nos oponemos es a quienes enseñan a sus seguidores esto como una obligación. También a quienes se jactan delante de los demás por hacerlo. A todos aquellos que usan la obligación de la ley mosaica del Antiguo Testamento, ya obsoleta y abolida,
para aplicarla a la iglesia y así asegurarse el dinero de la gente. Pongámonos de pie, queridos hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.